Hace un par de meses tuve una charla con Jordan Bejarano, un ingeniero que se dedica a la divulgación de la misma manera como yo lo hago, a partir de su página de Héroes SAS. Si es que Jordan me estás viendo, un gran saludo a la distancia. En esta charla, que fue iniciativa suya, dicho sea de paso, hablábamos acerca de las técnicas de alivianado y casetonado de losas y la diferencia que hay en estas técnicas entre los dos países en los cuales vivimos. Hablo de Bolivia y Colombia. Se han sacado conclusiones interesantes respecto a lo que Jordan mencionaba cuando hablaba de las técnicas constructivas para este casetonado. Les invito a que vean el resto del video para entender mejor a qué me refiero. Nosotros utilizamos, sin embargo, algo que había visto muy diferente de otros países, es el alivianante. Acá se utiliza mucho el alivianante de poliestireno expandido, en otros países se lo llama Tecnopor. Y veo que hay mucho miedo en otros países de utilizar este poliestireno expandido, o Tecnopor o Plastoform, por el problema de que es inflamable. Es más, probablemente en algunos lugares sea prohibido utilizar este tipo de material. Se han hecho algunas pruebas de ensayos de inflamabilidad en este material acá. Y si bien arde cuando uno le aplica fuego, se apaga en cuanto uno le retira el fuego, ¿no? O sea, no es inflamable, no es autoinflamable, no va desencadenando, digamos, un incendio por sí solo. Entonces es bastante seguro. Es un poco caro, eso sí. Probablemente con arcilla, con esos bloques alivianantes de arcilla, sea un poco más barato, pero yo creo que compensa incluso el peso propio, ¿no? O sea, debido a que es sumamente liviano. ¿Cuánto? No debe pesar ni el bloque de 1 metro por 40 por 15, que es lo que se utiliza para losas alivianadas en una dirección. No debe pesar ni medio kilo, entonces es sumamente liviano. Y respecto a los casetones y el aligeramiento que le dicen a Bolivia, pues acá nosotros normalmente lo conocemos como casetones. Aquí también, casetones. Ah, ok. Sí. En ese orden de ideas, nosotros hemos trabajado principalmente, bueno, el casetón ecológico, que es el que está hecho como madera, que parece un guacal, como en el que uno guarda frutas. Ya. Está el aligeramiento con bloque cuando las placas de entrepiso son pequeñitas y de pronto la altura del ladrillo, con que uno compra un ladrillo acostado, le da la altura del aligeramiento, ese lo podemos usar. Y el casetón yo siempre le digo, es que icopor, pero pues el icopor acá en Colombia es el poliuretano, poliuretano expandido. Bueno, perdónenme ahí la dislexia. Ese caso en el que dice el Inge Marcelo respecto al de icopor, como lo quiero llamar yo, aquí ha tenido gran acogida cuando vamos a fundir placas de entrepiso repetitivas con la posibilidad de retirar el casetón y volverlo a colocar en lugares más arriba, porque efectivamente tiende a ser un poco más caro que el bloque o más caro que el casetón ecológico. El casetón ecológico de madera, a mí personalmente, y me van a ganar ambientalistas, me van a cascar aquí los ambientalistas, a mí personalmente el casetón ecológico no me gusta porque deja que el elemento que uno está fundiendo se deforme en algunas partes y entonces le quedan barrigas o a la viga le queda toda irregular y eso comienza a generar tanto desperdicio como un sobrepeso que pues digamos que no va a ser muy significativo, pero genera un sobrepeso en la estructura por ese. Y dime una cosa, ¿ese casetón de madera lo sacan luego o se queda ahí o lo dejan ahí? Depende. Si tú diseñas tu placa de entrepiso, y esto es un tema, esto es una decisión arquitectónica. ¿Ya? Si el arquitecto decide dejar una torta inferior en la placa de entrepiso aligerada, el casetón queda metido dentro de la placa de entrepiso. Pero si el arquitecto decide quitar la torta inferior y reemplazarla por un cielo raso o un techo falso en un material más liviano, puede ser un PVC o puede ser un superboard o puede ser algo por el estilo, en ese caso uno prefiere quitarle el casetón. Yo generalmente le recomiendo a la gente, hombre, déjelo sin torta inferior y vámonos con un casetón que podamos quitar, porque con eso le estamos alivianando a la estructura, ¿cierto? Pues estamos quitándole ese peso por metro cuadrado que le genera, que no es mucho, puede ser, no sé, 20, si es el casetón ecológico, 20, 30 kilogramos metro cuadrado,
Pero al final cuando tú tienes un edificio de muchos metros cuadrados, pues esas son unas toneladas interesantes que se suman a la cimentación y que se suman a la superestructura. Entonces, en muchas ocasiones yo siempre recomiendo quitarlo y no sé tú si estés de acuerdo conmigo. Mira, bueno, es que es más un tema de cultural, llamémoslo así, o de convención de construcción, porque acá nadie quita el que tú llamas el icopor. O sea, acá todo el mundo deja sus casetones de poliestireno expandido ahí en la losa. Todos lo dejan ahí. No he visto nunca que lo saquen. Es más, y me vas a contar tú cómo hacen, pero cuando generalmente acá se vacía una losa, el Tecnopor o el Plastoform lo dejan completamente expuesto al nuevo vaciado, no le ponen ningún aislante ni nada. Y si uno intenta sacar eso, prácticamente tiene que arrancarlo a pedazos porque la adherencia entre el concreto y el icopor, que lo llamas, es sumamente... Bueno, se unen como uña y mugre, ¿no? Entonces no hay como deslizarlo hacia afuera. Más bien, si me comentas, es bien interesante ese tema porque puede ser tema para proyecto de grado incluso. Claro, uno no hace mucho análisis estructural ni mete muchos números más que un análisis de presupuesto, pero el Tecnopor o el poliestireno expandido resulta relativamente caro y si uno lo puede recuperar y ponerlo, construirlo nuevamente más arriba, sería una técnica interesante. Aquí nadie la aplica en Bolivia, por lo menos nadie la aplica. Todos dejan ahí como encofrado perdido el poliestireno y vuelven a comprar para la siguiente losa. ¿Cómo lo desencofran ustedes? Bueno, pues te voy a contar cómo lo desencoframos y enseguida pasamos, porque Sí, hay algunas preguntitas que le quieren hacer a Lini, otras que nos quieren hacer a nosotros y qué chévere que podamos interactuar. Diga, bueno, esto no me lo inventé yo, realmente lo vi en la obra y se lo vi a un constructor de aquí de la región que ya tiene una experiencia tremenda con edificios altos y unas cosas muy bonitas, el arquitecto Víctor Raúl Vargas y el arquitecto José Mario Peña. Me les quito el sombrero a esos dos arquitectos acá a nivel nacional porque son deslumbrantes. ¿Cómo lo hacen? Tienen unas personas en la obra, recuerdo que era como, haga de cuenta una cuadrilla de mujeres y ellas recibían el casetón, un casetón grandísimo, o sea, en esa obra en particular eran casetones grandotes porque era de viga intermedia, entonces los casetones tenían grandes dimensiones, pero aplica también con casetones pequeños. Coges el casetón de poliuretano, lo forras en plástico. Ya. Ellas mientras van forrando el casetón en plástico, le van haciendo las juntas con una plancha para que pegue correctamente plástico con plástico y que quede muy bien lisito y todo forrado el casetón. Todo en un plástico, digamos que relativamente resistente. Ajá. Y digo relativamente resistente porque cuando el casetón se pone en la obra, oye, tengo unas fotos de eso, sería chévere que las pudiéramos, las vamos a subir a la página después de que hablemos porque no sé dónde están, eso sí, no tengo ni idea, pero después de que el casetón está forrado totalmente en plástico, se dispone ahí sobre la camilla, se le coloca obviamente su, digamos que su aislante, su lubricante, normalmente les pintan con ACPN para que no se peguen al concreto y vierten, funden todo, listo. Cuando ya está fundido, eliminan la formaleta de por debajo, ahí se puede ver el casetón expuesto, le quitan algunos bordecitos porque a veces digamos que el concreto logra meterse un poquito por debajo del casetón, entonces lo pueden con un cincel quitarlo fácilmente y jalan el casetón hacia abajo. En el mejor de los casos, el casetón sale completo y de pronto queda pegado algo de plástico al concreto, cosa de que quitan ese plástico y el casetón sale intacto y vuelven y lo forran con plástico. En el mejor de los casos no pasa nada. Hemos visto que hay casetones que lo sacan. En el peor de los casos, el plástico logra pegarse un poco con la placa y entonces al sacar el casetón, de pronto puede que lo despunte por alguna parte. Pues ahí llegan y le ponen otro rellenito otra vez en el poliuretano y vuelven y lo forran en plástico y comienzan a repetir eso piso tras piso. Forro el casetón, lo pongo, fundo, lo quito, me lo llevo arriba, fundo, lo quito, me lo llevo arriba, fundo, lo quito, se dañó el plástico, vuelvo y le pongo otro plástico y vuelvo a repetir y a repetir y a repetir. Y con ese tema ahí, veíamos de los constructores que son deslumbrantes, digo yo, logras tú fundir, no sé, 10 placas de entrepiso con 1.5 juegos de casetones. Digo 1.5 porque de pronto en alguna de las 10 se dañó uno, entonces tocó reponer. Pero ese sería el método. Qué interesante. Acá en el chat nos